Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. El avivamiento rara vez llega como una brisa suave, a menudo irrumpe como un viento recio, forjado en el crisol de la necesidad extrema. La historia de Henry Garlock nos recuerda el poder del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo permitió que hombres sencillos hablaran en lengua que no conocían para proclamar las maravillas de Dios. Esta no es solo una anécdota del pasado, es un testimonio perdurable de que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para todo creyente, que enfrentando lo imposible clama por una demostración de su poder. Garlock aprendió que la gran comisión no se cumple con valor humano, sino con la necesidad del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Contexto y vida temprana. Henry Bruce Garlock nació en 1897 en los Estados Unidos y se formó dentro del ambiente pentecostal temprano que dio impulso a ser ordenado como misionero de las Asambleas de Dios. Contrajo matrimonio con Ruth Trotter, quien sería su compañera inseparable en la tarea misionera. Desde sus primeros años en el ministerio mostró una mezcla de fe audaz, un humor llano y profunda convicción espiritual, elemento que lo haría popular como escritor de relatos misioneros y le ganaría un lugar como uno de los pioneros en la obra misionera de África. Llamamiento. El llamamiento de Garlock no llegó como una idea cómoda, fue como una urgencia interior que lo empujó hacia la frontera. A él y a su esposa sintieron el llamado de ir a África, a menudo descritos por ellos como ir a la tierra del peligro, a los lugares entonces considerados la tumba del hombre blanco, por la malaria, las largas distancias y la hostilidad ocasional. Este llamado se vivió tanto en oración como en decisión práctica, aprender idioma, adaptarse a la vida rústica y aceptar riesgos reales por el Evangelio. Su testimonio insiste en que el motor fue una convicción sobrenatural de que Dios quería iglesias nativas en África, no un colonialismo espiritual. El momento decisivo en la vida de los Garlock llegó en 1922 cuando se ofrecieron como voluntarios para una misión que muchos consideraban una sentencia de muerte: ser misionero de la tribu Pat en el interior de Liberia. Ningún misionero había trabajado antes con ellos, pues eran conocidos por ser caníbales. Este no fue un llamado que resonará con confort en un templo, sino un clamor que surgió en la necesidad de llevar la luz a las tinieblas más profundas. Fue una obediencia que se asemeja al mandato de Jesús a sus discípulos: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Aceptaron el llamado confiando en aquel que los enviaría. Iría delante de ellos. Ministerio. La obra de los Garlock en África fue un viaje de fe, peligro y profunda dependencia de Dios. En 1922, Henry y Ruth llegaron a Liberia y acamparon en la frontera del territorio Pat. Casi de inmediato, Ruth contrajo una malaria grave que agotó sus medicinas. En un acto de desesperación, Henry convenció a un grupo de porteadores locales para que tomara una ruta peligrosa que cruzaba el territorio Pat en busca de suministros médicos en la costa. Al mediodía, el jefe de los porteadores regresó jadeante con terribles noticias. Uno de sus hombres había sido capturado por los PA, quienes seguramente lo matarían y comerían. Providencialmente, la fiebre de Ruth había comenzado a ceder. Consciente de que era su responsabilidad, Henry, sin dudarlo, se adentró en el territorio enemigo con unos pocos guerreros para intentar rescatar al cautivo. Al anochecer, llegaron a la aldea. Henry, orando por dirección divina, entró con valentía en la cabaña donde estaba prisionero. Cortó sus ataduras y lo sacó. Sin embargo, afuera los esperaba una multitud enfurecida de guerreros armados con lanzas y hachas. Sus propios hombres habían huido. Henry y el portador estaban solos y rodeados. Ante la multitud, el brujo de la tribu realizó un ritual y luego arrojó una varita a los pies de Henry, exigiéndole que hablara en su defensa. Henry, que no conocía una palabra del idioma Pat, oró en desesperación: Señor, muéstrame qué debo hacer. Envía tu espíritu para que me ayude. En ese momento fue cuando ocurrió el prodigio. Acorralado y sin poder comunicarse, Henry experimentó un temblor violento y una extraña fe audaz, y comenzó a hablar un flujo de palabras que él no entendía.
pero que cautivó a la tribu. Habló durante 20 minutos convencido de que el Espíritu Santo le permitía hablar en lengua pa perfectamente. Los líderes de la tribu, convencidos por sus palabras, realizaron un ritual con un gallo blanco, rociando su sangre sobre Henry y el prisionero como sustitución. Fueron liberados e incluso recibieron guía para su regreso. Henry siempre sostuvo que esta semilla milagrosa llevó con el tiempo a toda la tribu Pa a abandonar el canibalismo y a convertirse al cristianismo. Supervivencia ante tormentas y enfermedades. Las memorias de la familia y las crónicas misioneras mencionadas dicen que pasaron noches que la estructura no colapsaron pese a vientos terribles y temporadas de malaria y otras enfermedades en que la pareja misionera sobrevivió contra todo pronóstico. Estas historias se cuentan como señales de la mano protectora de Dios y como prueba de la fidelidad de Dios. 1948, años después, su ministerio evolucionó. En un artículo de 1948, Henry se erigió como en una voz profética contra el colonialismo opresivo y la discriminación racial en África. Denunció con rigor cómo vio abusos, crueldad e injusticia contra los africanos y cómo productos como el cacao, el oro y diamantes representaban el trabajo forzado, la dificultad y el sufrimiento del pueblo. Llamó a la discriminación por color de la piel inhumana, anticristiana e indefendible moralmente. Trabajó con líderes indígenas. Henry reconoció que el avivamiento en África se debía en gran parte a líderes africanos. Elogió a joyas como Jasper Toe en Liberia, Edward Teaching en la Costa de Oro y Gabriel en Nigeria, hombres que superaron grandes obstáculos para compartir el mensaje de la cruz. Este enfoque de colaboración y respeto fue clave para el crecimiento de las asambleas de Dios en el continente africano. Testimonio: la historia de Garlock, que difundió en boletines, blogs y radios cristianos como ejemplo de confianza total en Dios ante el peligro. Testimonios personales y familiares, tanto de él como de su esposa, compartieron relatos de dependencia del Espíritu, oraciones constantes y milagros que sostuvieron su obra entre poblaciones hostiles. Su testimonio se convirtió en material didáctico para iglesias que impulsaban la evangelización misionera mediante relatos de fe práctica. Garlock: vi a mi esposo hablar en lenguas que nunca habían aprendido. Los guerreros bajaron sus lanzas. Pastor Samuel, Liberia de 1970. Mi abuelo fue uno de los primeros convertidos por Garlock. Hoy nuestra iglesia tiene más de 500 miembros. Un misionero llamado John Garlock me discipuló. Su fe me marcó para siempre. Testimonio colectivo: en Liberia 1950, la tribu Pa cambió. Ya no hay sacrificios humanos, según informes de misioneros oficiales. Legado: el ministerio de Henry Garlock dejó una huella indeleble que trascendió el milagro singular, crecimiento pentecostal en África. Su trabajo, junto con el de los líderes indígenas que formó, apoyó y contribuyó directamente al masivo avivamiento de las asambleas de Dios en África, que para el 2024 reportaban más de 14 millones de adherentes en el continente. Defensor de la justicia racial, su artículo África y su gente en 1948 lo establece como una voz clara y valiente dentro del evangelicalismo a favor de la justicia y en contra de la opresión colonial, en una época donde este tema era espinoso, incluso en Estados Unidos. Legado literario: su libro Antes de que te matemos y te comamos continúa inspirando a creyentes alrededor del mundo, retándolos a vivir una fe verdadera y dependencia del Espíritu Santo. Fracaso: limitaciones humanas. Como todo misionero en contextos extremos, enfrentó frustraciones pastorales, ritmo de conversión lento, enfermedades, dificultades culturales y fatiga emocional que no siempre aparecen en los relatos. Conclusión: hoy, como en los días de Garlock, Dios busca hombres y mujeres que digan: heme aquí. El avivamiento no es solo fuego, es obediencia. Que el testimonio de Henry Garlock nos inspire a ir donde nadie ha ido, a amar donde nadie ha amado y a confiar donde todo parece perdido.